Y opiniones encontradas genera en la ciudadanía la creación de paradas oficiales y obligatorias cada 400 metros para unidades del transporte público. Nuestro compañero Mauricio Durán recogió estas opiniones. A partir de marzo de este año ya no se podrá parar el colectivo, por ejemplo, en la media cuadra, ya que se establecerán paradas específicas cada 400 metros. Conversamos con la ciudadanía para ver qué opina sobre esta nueva disposición. Ay, buenísimo. Para mí es buenísimo porque en los colectivos en una cuadra hay 4, 5, 6, 7 líneas, ¿verdad? Y si es que así ordena, de la forma que están pensando va a ser buenísimo, por más que caminemos 2 cuadras. Cada cuadra tiene que estar la parada. O si no, uno la mitad cuña, yo caca pañe, cuerpo pañe, vamos a llamar a 4 cuadras guatata ya. Y yo creo que sí está bien la idea de las autoridades, digamos, porque en realidad en nuestro país es desastre, amigo, para decir bien, porque mire, vos te vas en un lugar, supongamos una esquina, no hay, acá por lo menos hay una, supongamos una parada donde me dice qué colectivo pasa y quién no, entonces yo vengo a esperar acá, al final espero al pedo porque no pasa el colectivo por acá. Otro ejemplo de lo que causa la falta de paradas de bus establecidas oficialmente es el que podemos apreciar a mis espaldas. A una cuadra se encuentra un hombre esperando un colectivo y ya a menos de 30 metros se encuentra otro grupo de personas esperando también otro bus que los lleve a su destino, con lo cual este vehículo debería parar al menos 2 veces en menos de 50 metros, generando retrasos tanto en el tránsito vehicular como también en las personas que están en los buses intentando llegar a sus puestos de trabajo. Pierde mucho tiempo alzando y bajando las personas, entonces es mejor que haya un orden. Los buses que no se detengan en sus respectivas paradas cada 400 metros serían multados y el organismo encargado de realizar esta multa sería el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Asunción. Es una falta grave no parar donde están los postes indicadores de parada para tal empresa. ¿Cuánto representaría esto en jornales, en dinero? Bueno, 4 jornales vienen a ser entre 280.000 guaraníes. La infracción es del conductor. El conductor tiene en su mano la conducción del vehículo, entonces el conductor es el responsable de parar donde corresponde. En total serán 209 las paradas que se establecerán en los principales corredores en Asunción y el área central. Ahora lo que sigue es también dar educación vial a los pasajeros para que ya no se bajen en cualquier parte o no hagan la parada también en cualquier lugar. Mauricio Durán, Red Guaraní.